Te habla Pablo Dragoto de cienciaydeporte.org, educación en ciencia y el deporte para todos. Soy médico de la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Me especializo en medicina del deporte y en cardiología clínica. Hago docencia en medicina del deporte desde el año 1997. Ejerzo la medicina del deporte y la cardiología clínica desde el año 94. Me especializó en la Fundación Favaloro en la ciudad de Buenos Aires durante 4 años en cardiología, y se puede decir que en medicina del deporte desde el año 95-96 hasta la fecha he ejercido la medicina del deporte. He compartido con muchos entrenadores y grupos de deportistas de diferentes disciplinas. He aprendido mucho de gente, de médicos del deporte, he aprendido mucho de entrenadores, de técnicos, de deportistas mismos he aprendido, y puedo decirte que me dedico a la docencia del año 1997 hasta la fecha, organizando decenas de cursos de capacitación en medicina del deporte y en fisiología del ejercicio. He realizado durante 4 o 5 años los cursos del Colegio de Médicos de la ciudad de Mar del Plata, y te puedo decir que me apasiona la ciencia del deporte, la fisiología del ejercicio y la medicina del deporte. Mi primer contacto con la ciencia del deporte lo tuve a los 12, 13 años, cuando mi padre compró el primer libro de Kenneth Cooper, Aerobics, de Kenneth Cooper, un promotor de la ciencia del deporte de los años 70, se puede decir que sería el principal promotor de la actividad física y la salud. Kenneth Cooper, fundador del Instituto de Actividades Aeróbicas, donde han salido los principales trabajos de investigación de salud y ejercicio de las últimas décadas, y ese libro estaba dando vueltas en mi casa. Mi padre salía a correr, yo a veces lo acompañaba, y en ese momento tomaba el libro, leía algunas cosas, me interesaba, hacía mucho, practicaba múltiples deportes durante toda mi infancia y mi juventud, y ese primer contacto con la medicina del deporte y la ciencia del deporte, te podría decir que fue a esa edad, 12, 13 años, porque leí con mucho detenimiento casi todo el libro. Tenía los conceptos, leía de lo que era el corazón, de lo que era prueba de fuerza en cinta, prueba de fuerza en cicloergómetro, un sistema de puntajes de ese primer libro de Kenneth Cooper, de puntos para sumar puntos para la actividad aeróbica, cómo ciertos equipos de fútbol, el campeón de los años 70 de Brasil, como tomó ciertos consejos de Cooper en la preparación aeróbica y que podían tener. Y ese primer libro se puede decir una de la piedra fundamental de Occidente en la promoción de la ciencia del deporte, estuvo en contacto conmigo en mi infancia, ya gracias a que mi padre compró ese libro y está en mi casa. Y eso lo agradezco profundamente, el amor por los libros de mi padre que me transmitió, eso se lo agradezco de todo corazón. Luego, 2 o 3 años más tarde, compré otro libro, Fisiología del Deporte, de Fox, un libro de fisiología del deporte, año 83-84, edición en español. La primera edición en español de ese libro de fisiología del ejercicio estaba en mi casa porque mi padre lo compró, le interesaba y estaba en mi casa, yo lo agarré y lo leí. Nadie me dijo que lo leyera, nadie me pidió, a mí me interesaba. Y gracias a ese libro fui a mi primer triatlón a los 17 años, haciendo carga de glucógeno. O sea, para los que saben algo de fisiología del ejercicio, es bastante ahora frecuente, todo el mundo sabe que hay que tener un buen depósito de glucógeno en los músculos. Yo en ese año hice esa clásica primer carga del glucógeno, de los primeros trabajos que salían, que ya estaban en ese libro de fisiología del ejercicio de Fox. Yo tomé el libro, lo leí entero, lo leí varias veces, y corrí el triatlón haciendo una descarga, un vaciamiento del glucógeno muscular de 3 días y una supercompensación y compensación del glucógeno muscular luego de 3 días, y fui a correr el triatlón gracias a una carga de glucógeno que la aprendí de ese libro. Jugaba al rugby también en esta época y leía toda la parte de fisiología del ejercicio relacionada con la fuerza y los beneficios que daba el entrenamiento de la fuerza. Casi nadie hacía entrenamiento de gimnasio en esa época. Yo y 2 o 3 compañeros más hicimos entrenamiento de gimnasio. Para correr triatlón en el año 84
tenía una preparación muscular en gimnasio para el triatlón gracias a ese primer libro. Y puedo decirles que de ese primer libro en más, ahí me puse a estudiar medicina, me especialicé en las diferentes disciplinas que les comenté, y de ahí en más siempre me capacité, siempre todas las noches leía algo de fisiología del ejercicio, y es lo que quiero transmitirle, mi pasión por la ciencia del deporte, mi pasión por la fisiología del ejercicio. Quiero transmitirle lo que quiero tratar de facilitarte tu curva de aprendizaje, lo que a mí me costó mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, para vos sea más fácil. Tratar de facilitarte la comprensión, porque hay un grave problema de comprensión de ciertas cosas en la educación en general y en la fisiología del ejercicio. De tratar de hacer fácil tal vez lo que parece difícil. Tratar de facilitarte la curva de aprendizaje en todo esto. Bueno, empezamos con algunos conceptos de áreas funcionales de velocidad máxima, de velocidad lanzada, de velocidad de aceleración, de velocidad de resistencia a la velocidad, o sea, diferentes conceptos que nos marcan ejercicios de corta duración que en general son realizados en forma explosiva y con la máxima capacidad volitiva, y que predominantemente utilizan como fuente de energía los fosfágenos, ATP, fosfocreatina, con el concepto que siempre vamos a repetir y repetir y repetir, que en este tipo que en todo estímulo físico predomina un sistema. En la velocidad predominan los fosfágenos, predomina el sistema ATP-PC, pero casi inmediatamente empieza a producirse ácido láctico, y casi en pocos segundos el sistema aeróbico empieza a estimularse y a funcionar. O sea, en la velocidad, en la potencia, en la fuerza, en el ejercicio máximo de muy pocos segundos de duración van a predominar los fosfágenos. En ejercicios máximos de hasta 1 minuto va a predominar el sistema de producción de ácido láctico. En el ejercicio máximo de 30 minutos va a predominar el consumo de oxígeno y los niveles de ácido láctico en áreas de superaeróbicas o subaeróbicas. Pero en cada uno de estos ejemplos predomina uno de los sistemas, pero en cada uno de estos ejemplos el predominio no implica que ya empiece a funcionar o empiece a haber aporte de los otros sistemas. O sea, siempre está funcionando el sistema ATP-PC, siempre está funcionando el sistema de producción de ácido láctico o glucólisis rápida, siempre está funcionando el sistema de glucólisis lenta o glucólisis aeróbica completa con el funcionamiento de la mitocondria, siempre está funcionando el sistema de lipólisis, de beta-oxidación y de producción aeróbica de energía a través de los lípidos. Siempre, también hay que decirlo, en muy pequeña proporción está funcionando la obtención de energía a partir de las proteínas, y cuando hay cuerpos cetónicos dando vuelta también se está produciendo energía a partir de cuerpos cetónicos, o cuando hay ácido láctico dando vuelta en un organismo en reposo también se está produciendo energía aeróbica a través de la reconversión de ácido láctico en ATP con su degradación completa a través del ciclo de Krebs. O sea, en forma permanente, constante y continua, siempre está funcionando todo. Siempre funciona todo. Pero según el tipo de estímulo de ejercicio, en intensidad y en tiempo de realización de ese estímulo, va a predominar un sistema. En lo que concierne a velocidad, está predominando el sistema ATP-PC. Esto es para que rápidamente nos fijemos 2 o 3 conceptos. ¿En cuánto tiempo el ATP que gastamos, por ejemplo, en un pique de esta persona, supongamos que haya corrido 12 o 13 metros al máximo, haya saltado y haya encestado con una volcada, en este ejercicio gastó ATP-PC. Cuando cae del salto y recorre caminando o trotando el campo para volver a su campo, ahí es el metabolismo aeróbico el que está
predominando y reponiendo el ATP-PC. Ahora, el ATP-PC que gasté en ese salto y en esa carrera corta, a los 30 segundos voy a reponer el 50%, a los 60 segundos voy a reponer el 75%, a los 90 segundos voy a reponer el 87%, a los 120 segundos voy a reponer el 93%, a los 150 segundos voy a reponer el 97%, a los 180 segundos voy a reponer casi el 100%. O sea, si yo con algún tipo de estímulo consumo ATP-PC, en 30 segundos recuperé la mitad y en 180 segundos recuperé casi el 100%. Si yo hago 2 o 3 piques de 30 metros al máximo y gasté casi todo mi ATP-PC de los principales músculos para ese ejercicio, en 30 segundos voy a recuperar el 50% y en 3 minutos casi el 100%. Recuerden esto, 30 segundos 50%, al minuto 75%, a los 3 minutos 98%. Si quieren hacerlo bien simple, al minuto 75%, a los 3 minutos 98%. Vuelvo a repetir el concepto. Si yo hago 2 o 3 o 4 estímulos máximos de un pique de 30 metros máximos y me quedo casi, al terminar el tercer estímulo, me quedo casi sin ATP-PC en el músculo, a los 60 segundos voy a recuperar el 75%, en los 3 minutos el 100%. Entonces, cualquier profesor o entrenador que está escuchando esto, por ahí ya es el ABC y es repetir cosas que ya las sabe, pero algún médico que está introduciéndose en el tema, o algún nutricionista, o algún profesor o estudiante de educación física que se inicia, seguramente ha escuchado varias veces o actualmente en donde la velocidad se trabaja en periodos cortos de pocos segundos y en repeticiones y en series. Y recordando lo anterior, supongamos que yo haga lo mismo, 3 repeticiones o 4 repeticiones de 30 metros. Al principio voy a tener un casi de 100% de concentración de ATP fosfocreatina en su forma completa. Hago la primera repetición de 30 metros, como es un estímulo máximo de 30 o 40 metros, la concentración de fosfocreatina y ATP cae, supongamos más o menos a un 40%. Si yo acá le doy un minuto de pausa, recuerden la diapositiva anterior, si le doy un minuto voy a recuperar el 75% de lo que gasté. Le doy un minuto de pausa, va recuperando y está más o menos al 75% de lo que consumió. En este momento ya no parto del 100%, sino parto del 80%, o sea, al minuto. Y hago la segunda repetición de un estímulo máximo de 30 metros. Acá la fosfocreatina y la ATP va a caer, se van a convertir en ADP y creatina y fósforo libre, cae nuevamente. Como parto de un nivel menor, voy a llegar a un nivel todavía menor al final de la repetición. Termina la serie de 30 metros, le doy un minuto de recuperación nuevamente, en ese minuto va a recuperar el 75%, pero del nivel anterior, entonces recupera el 75% del nivel anterior. Vuelve a hacer la tercera repetición máxima de 30 metros. Al terminar la tercera repetición del máxima de 30 metros, casi está el nivel de ATP fosfocreatina casi en cero, pero le doy un minuto de recuperación. Al minuto de recuperación recupera el 75% y le hago hacer nuevamente otra repetición en este momento. Cae al final de la repetición con un minuto de descanso entre repetición. Al final voy a estar con los niveles de ATP y fosfocreatina casi en cero. Acá estoy estresando al máximo el sistema de ATP fosfocreatina. Estoy vaciando la reserva de ATP y fosfocreatina. La estoy vaciando con pequeños estímulos de 30 segundos máximos, pero como los estímulos son de 3, 4, 5 segundos, no le doy lugar a la producción excesiva de ácido láctico, pero sí produzco un vaciamiento.
¿Por qué esta metodología? Porque acá vacío el sistema ATP-fosfocreatina, lo vacío, pero como los estímulos son cortos, de 4 o 5 segundos, no le doy lugar al ácido láctico que entre en juego. Supongamos que yo quiera producir lo mismo, vaciar el sistema ATP-fosfocreatina con un ejercicio continuo. Tendría que hacerlo correr a la persona 30 segundos al máximo. Y sí, obtengo un nivel, un vaciamiento de ATP-fosfocreatina con 30 segundos al máximo. Pero ¿cuál es el nivel de ácido láctico? 15 milimoles. Tengo un sistema de ATP y fosfocreatina vaciado, pero con 15 milimoles, porque vacié el sistema de ATP y fosfocreatina con un estímulo de 30 segundos. Y ese estímulo máximo de 30 segundos, sí, me vació el sistema ATP y fosfocreatina, pero me produjo 15 milimoles de ácido láctico. Y si tengo 15 milimoles de ácido láctico, no puedo hacer nada más. Y ya empeoro todo, porque metí el ácido láctico en cantidades abrumadoras y este entrenamiento no me sirve para nada. El objetivo de las repeticiones y las series y el minuto de descanso es vaciar el sistema fosfágeno con bajos niveles de fosfocreatina. Por eso el esquema metodológico actual de repeticiones para empezar a trabajar la velocidad y para empezar a estimular el sistema fosfágeno de repeticiones de 3, 4 o 5 repeticiones, de 3 o 4 o 5 segundos al máximo con un minuto de recuperación. Así yo puedo en cada repetición ir vaciando y tener niveles de ácido láctico bajo. Y acá ¿qué hago? Una macropausa. Este minuto de recuperación eran micropausas, por ejemplo, de 1 minuto. Y acá hago una macropausa de 3 o 4 minutos. Recuerden la diapositiva inicial. ¿Qué pasaba a los 3 minutos de la recuperación del sistema fosfágeno? Recupero casi el 100%. Si yo acá le doy una macropausa de 3 minutos, recupero al 100%. Y puedo largar otra serie de 4 repeticiones con 1 minuto de recuperación. Y puedo hacer 3 o 4 series de 3 o 4 series de 3 o 4 repeticiones con una micropausa de 1 minuto y una macropausa de 3 o 4 minutos, y al final del trabajo vacié y compensé el sistema ATP-PC varias veces. O sea, lo estresé y le doy tiempo a que se recupere, lo estreso y le doy tiempo para que se recupere, lo estreso y se recupera, lo estreso y se recupera, con bajos niveles de ácido láctico. Estoy haciendo algo específico para poder trabajar en calidad del ATP-PC, para poder estimular el vaciamiento del ATP-PC, para poder estimular la supercompensación del ATP-PC con bajos niveles de ácido láctico. Estoy trabajando en forma específica sobre el ATP-PC. Por eso esta metodología de entrenamiento. Por eso los 8 de 100 no sirven. Porque sí, lo que decía recién, 8 de 100 o 7 de 100 no sirven porque estoy metiendo ácido láctico en cantidades enormes. Así estoy trabajando a la velocidad máxima, con bajos niveles de ácido láctico, estimulando el vaciamiento y la compensación del ATP-PC sin perder calidad en la velocidad y con bajos niveles de ácido láctico. Y más específico para la gran mayoría de los vamos a empezar a hablar de lo que es velocidad de aceleración. Velocidad de aceleración, o sea, salir de un punto cero de velocidad, lo que puede ser estar quieto parado, estar quieto sentado, estar quieto acostado, y de repente, ante una señal, poner la máxima capacidad volitiva, de voluntad, en hacer el mayor esfuerzo posible por ejemplo, en un pique inicialmente. Salimos de velocidad cero y vamos avanzando. Un poquito lo que quiere figurar esta foto es que acá lo que están haciendo estos señores están a punto de correr una carrera de velocidad. Acá está la línea de partida, y acá tenemos varios señores que están en la posición habitual, más o menos habitual para salir en velocidad, y este señor por ahí tiene algún problema en la columna que no le permite tomar otra posición, o prefiere
una salida más erguida. Lo que quiero figurar es que, por más que parezca que a ciertas edades no se pueden hacer ciertas cosas, acá es el claro ejemplo de que una carrera de velocidad puede ser tranquilamente realizada si la persona está preparada por personas de 60, 70, 80 años, y son ejemplos para tener en cuenta. No es que nada más los deportes aeróbicos y de resistencia están permitidos a edades avanzadas, por así llamarlo, sino que también con una buena preparación y una buena preparación muscular, estas personas van a realizar un pique máximo de 50, 60, 100 metros con una edad que por ahí en general no nos imaginamos que podemos llegar a realizar piques máximos a determinada edad. Acá lo que vamos a hablar, teniendo en cuenta lo anterior, es de velocidad de aceleración, y un poco esta foto quiere figurar eso. La velocidad de aceleración es básicamente cuando uno sale de una velocidad cero, o sea, en este momento estas personas están quietas, no están moviéndose, velocidad cero, y desde el momento en que arrancan hasta lograr una velocidad estable máxima, va a ser en forma permanente acelerar. Generalmente los primeros en un pique, la mayoría de las personas en un pique, por ejemplo, de 50 metros, los primeros 20 metros son de aceleración, o sea, cada vez vamos corriendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta aproximadamente los 35, 40 o 50 metros, o sea, según el nivel deportivo de una persona adulta y el nivel de entrenamiento en cierta disciplina, esa persona va a acelerar los primeros 15 o 20 metros o va a seguir acelerando hasta los 40 metros. Y es una cualidad que básicamente estimula el sistema de ATP fosfocreatina, o sea, en esos primeros 3, 4, 5 segundos iniciales, lo que más estimula es la depresión de ATP fosfocreatina, y si uno corta, como dijimos anteriormente, corta ese estímulo máximo de partida de cero de velocidad hasta lograr, hasta ir acelerando hasta los 30, 35, 40 metros, si uno corta a los 40 metros, a los 35 metros, a los 30 metros, el nivel de ácido láctico que entra en juego es muy poco y tiene que ser uno de los objetivos para lograr la máxima velocidad. O sea, acá hay un gran compromiso del sistema nervioso y de la fuerza, porque tenemos que romper la inercia, tenemos que salir de velocidad cero y en 30, 40 metros lograr nuestra máxima velocidad posible, para luego de los 50 va decayendo suavemente. Luego en algún próximo video vamos a ver algún gráfico de esto. Pero acá hay un gran compromiso del sistema nervioso central en que en pocos segundos mandar las órdenes correspondientes a todos los músculos implicados de realizar un esfuerzo máximo durante los primeros 4 o 5 segundos y salir de una velocidad cero y lograr una máxima velocidad. Y si cortamos alrededor de los 4, 5 segundos, 3 segundos, ese estímulo máximo de aceleración, el nivel de ácido láctico va a ser bajo. Pero generalmente cuando uno dice velocidad de aceleración y se imagina una persona entrenando o para qué tipo de disciplinas es útil esto, generalmente las personas que no están muy por ahí familiarizadas con el entrenamiento deportivo piensan carrera en 100 metros, carrera de 200 metros, carrera de 400 metros, y realmente puede ser 100 metros, pero 200 y 400 metros después vamos a ver que es otra cosa totalmente distinta a lo que es la velocidad de aceleración, que compromete mecanismos metabólicos bastante distintos a los que son la velocidad de la aceleración. La velocidad de la aceleración depende básicamente del estímulo nervioso, de la fuerza, porque hay que romper la inercia, hay que salir de velocidad cero y empezar a acelerar, y compromete los mecanismos fundamentales de ATP fosfocreatina. Y pensamos en carrera de 100 metros, por ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta de que la velocidad de aceleración, la aceleración en sí, es la cualidad deportiva más preciada en el deporte. La aceleración en sí es la cualidad
es la aptitud deportiva, es la aptitud fisiológica, es la aptitud metabólica, es la aptitud del sistema nervioso más preciada, la que más paga, por así llamarlo, en el deporte. ¿Por qué? Tengamos en cuenta en el deporte de conjunto, en el hockey, en el fútbol, en el básquet, en donde en el béisbol, en donde el deportista más destacado es el que acelera y marca la diferencia en centésimas o en décimas de segundo. O sea, tengan en cuenta, por ejemplo, un Lionel Messi, en donde de velocidad cero, estar parado frente a un rival, en 3 o 4 pasos sacó una distancia, hizo una diferencia con respecto al rival. 4 o 5 pasos, esa aceleración de poquitos segundos, o sea, estamos hablando de 1 segundo, de 1 segundo y medio, de medio segundo, de 2 segundos. En esa aceleración inicial hizo la diferencia. En un jugador de básquet que de una velocidad cero, picando la pelota frente a un rival, en 4 o 5 pasos aceleró, llegó al aro y hizo la diferencia. Y esas décimas o centésimas de segundo que ese jugador es superior biológicamente, es superior metabólicamente, es superior en el sistema nervioso con respecto al rival, ahí hizo la diferencia. Y es lo que más paga. O sea, los más destacados en este tipo de deportes son los que más prestigio tienen, los que más hacen diferencia, son los deportistas que más marcan diferencias con respecto a sus rivales, y son los que más éxito tienen, los que tienen mayor capacidad de aceleración. Entonces, la velocidad de aceleración no hay que tomarla así como una cosa más, sino hay que tener en cuenta que es la estrella de las aptitudes físicas de los deportes. Otra cosa que quiero que fijen de este gráfico, ustedes fíjense, como decíamos recién, que estas son intensidades máximas. Intensidades máximas. Ya vimos la importancia del ATP-PC, ya vimos la importancia del ácido láctico, pero fíjense esto. 10 segundos de intensidad máxima o 5 segundos de intensidad. Miren el aporte del sistema aeróbico. Ustedes pueden decir, es poco, casi un 20, un 10% de la energía dada en forma de ATP en un ejercicio de 5 o 6 segundos es aportada por el sistema aeróbico. Cuanto mejor tenga desarrollado un atleta su sistema aeróbico, cuanto mayor sea su consumo de oxígeno, más fácil es que dé estos pocos, entre comillas, ATP. Porque si no lo da esto, ¿quién lo da? Si no lo da el sistema aeróbico, ¿quién da estos ATP en este ejercicio de 5 segundos o de 10 segundos? Fíjense, 10 segundos. Miren la proporción del sistema aeróbico para dar energía en estos 10 segundos. Recién les decía que el sistema aeróbico era lento, qué sé yo, qué sé cuánto, que está en la mitocondria, que hay, no sé, cuántas reacciones metabólicas y el ATP que se produce, eso les decía, no sé si recuerdan. El tema es acá que a pesar de eso, de la lentitud del sistema aeróbico, fíjense en un ejercicio máximo de 10 segundos, el aporte de ATP del sistema aeróbico a un ejercicio máximo. Está bien, el ATP da todo esto, 90 mililitros de consumo de oxígeno microelemente por minuto. El ácido láctico, miren todo lo que da. Y el aeróbico da todo esto. Y si el aeróbico no es bueno, no lo da. Y si no lo da el aeróbico, ¿quién lo da? Si no lo da el aeróbico, ¿quién lo da? Esto relativamente, entre comillas, poco aporte de energía en ejercicios máximos. Lo da el ácido láctico. Lo que no da el aeróbico, lo da el ácido láctico. Siempre se paga. Lo que no da uno, de algún lado hay que sacar. Es como una cuenta bancaria, es como las finanzas familiares. Lo que no lo da lo que no es dado de alguna manera, tiene que ser dado de otra. Acá también. Entonces, la importancia del consumo máximo de oxígeno en velocistas de cualquier disciplina, o en deportistas de conjunto, en donde la cualidad de aceleración o velocidad máxima es importante.
sino lo del aeróbico, lo del ácido láctico. Y si lo del ácido láctico significa que nos quedamos sin piernas más rápidamente. Significa que sí, puedo tener 2, 3, 4 carreras muy buenas, pero la quinta ya no doy más. Y me caigo. Y por eso en el segundo tiempo nos pasan por arriba, y por eso en los últimos perdemos los partidos de fútbol en los 20 minutos finales, y por eso en el rugby en los 15 minutos finales nos hicieron 3 tries, y así puedo dar cientos de decenas de ejemplos. Por más que cuando hablamos de aceleración y velocidad se lleva todo el ATP y se lleva todo el ácido láctico, el aporte del sistema aeróbico en estos pocos segundos de intensidades máximas es relativamente grande. Cuanto mejor es el consumo de oxígeno en este tipo de aptitudes, más fácil va a ser poder repetir calidad de intensidad en forma repetitiva de esfuerzos cortos y de alta intensidad. Lo que no da el aeróbico, porque no lo tengo, o porque lo tengo mal, lo da el ácido láctico. Y si lo da el ácido láctico, la calidad y cantidad de repeticiones de alta intensidad y de alta calidad cae, sí o sí. Podrá ser 1 o 2 buenos, o 3 buenos, o 3 o 4 buenos piques, pero ya al quinto ya empieza a caer mi calidad. No es lo mismo tener una calidad de intensidad los primeros 15 minutos del partido, y tendríamos que tratar de que sean los últimos 15 minutos lo mejor posible. Cuanto mejor el sistema aeróbico, mejor es la calidad de los ejercicios repetitivos de alta intensidad. Este gráfico difiere con respecto al anterior, que el anterior eran ejercicios máximos de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 90 segundos, máximos. Este difiere en cuanto acá la duración, la intensidad del ejercicio es constante. Esta sería intensidad de ejercicio es constante a un 110% del máximo consumo de oxígeno. En diapositivas anteriores decíamos que la velocidad del máximo consumo de oxígeno, por ejemplo en una persona que su velocidad máxima de consumo de oxígeno es de 15 km por hora, esto nos lleva a inferir que en un pique máximo de corta duración, ese pique máximo de esa persona que tiene su velocidad de consumo de oxígeno a 15 km por hora podrá llegar a 18, 19 km por hora. ¿Qué quiere decir? Que en un pique máximo, nuestra velocidad máxima real de pocos segundos sería una intensidad de alrededor 140 a 150% del máximo consumo de oxígeno. Esto lo explicamos en charlas anteriores. Si no entienden este concepto, habría que rever las charlas de consumo de oxígeno, Pero lo que quiero significarles es que esta es una intensidad importante, pero por debajo de la máxima velocidad, ¿de acuerdo? Entonces acá, como es una intensidad por debajo de la máxima velocidad, tardamos más en deplecionar el sistema ATP-PC. Veíamos en la diapositiva anterior que para deplesionar el ATP-PC en un ejercicio de máxima intensidad se deplesiona alrededor de los 20 segundos. Acá, como es submáximo, es una velocidad importante, pero es submáxima, lo deplesionamos alrededor de los 30 segundos. El sistema anaeróbico láctico rinde su máxima prestación alrededor de los 30 a 40 segundos. En la anterior veíamos que el sistema anaeróbico láctico nos daba su máxima prestación alrededor de los 15-20 segundos cuando la velocidad era máxima. Acá es levemente submáximo, entonces nos presta su máxima prestación el sistema lactácido alrededor de los 30 segundos. Pero un poquito lo que les quiero figurar en esta diapositiva es esto. Volviendo al sistema aeróbico, muchas veces decimos que para poner en marcha el sistema aeróbico tardamos 30, el falso concepto de que se tarda 15
20 minutos o 10 minutos en poner en marcha a full el sistema aeróbico. Ustedes fíjense como si este es el máximo consumo de oxígeno, alrededor del minuto, 50 segundos, minuto, estamos en un 80 a un 90% del máximo consumo de oxígeno. El sistema aeróbico, si nosotros nos ponemos a correr de velocidad cero, arrancamos una carrera a una intensidad importante, podemos llegarlo a poner en marcha casi al 100% en un minuto y medio, en 50 segundos, en 45 segundos. Una persona desentrenada va a poner en funcionamiento su sistema aeróbico al máximo en alrededor de 3 o 4 minutos, pero una persona entrenada va a poner su sistema aeróbico al máximo, llegando a su máximo consumo de oxígeno en 40 segundos, en 45 segundos, en un minuto. Un maratonista, por ahí en menos de un minuto ya está, desde una partida de cero de velocidad y empieza una carrera, por ejemplo, de 5.000 metros o de 3.000 metros, o 1.000 metros inclusive, alrededor del minuto ya puso en funcionamiento su máximo consumo de oxígeno. Esto significa que es falso el concepto de que necesitamos muchos minutos para lograr recibir ATP a través del sistema aeróbico, a través del sistema mitocondrial, funcionando al máximo. Ese es un falso concepto que hay que